chicos, ¿cómo están? Hola, buenos días. ¿Cómo les fue con la diaria? Ciclo menstrual hoy, ¿verdad? Sí, Sí, ciclo menstrual. ¿Qué tal? complicado. Está bien bonito, es de mis temas favoritos, yo creo, de los que vemos aquí, pues a lo mejor es complicado porque eres hombre, pero cuando eres mujer, pues es un poco más fácil o se te hace más fácil comprenderlo. Está como divertido, llama la Está atención. divertido, está muy bonito, la verdad, y pues es un tema que independientemente de a lo que se vayan a dedicar o de si vayan a continuar aquí en la carrera con nosotros, pues es un tema muy importante que todos debemos de conocer, porque todos tenemos, o somos mujeres, o tenemos hermanas, tenemos primas, amigas, y pues no falta que la persona que, porque sabe que estudiamos medicina, aunque sea el primer día, pues nos ven como doctores y nos preguntan dudas y, ay, ¿cómo le hago? O cosas así, entonces es importante que sepamos nosotros este tema. ¿Tienen alguna duda en específico o quieren que hagamos como un mini repaso de puntos claves antes de su examen? Sí, un repaso está Sí, bien. mini repaso. Ok, Antonio, no hay problema con la cámara el día de hoy, para ti. Bueno, vamos a hablar de ciclo menstrual y bueno, es importante saber primero que conocer el útero, que es el lugar donde se va a estar llevando pues el ciclo menstrual y que a la par también ocurren cambios en diversas partes del cuerpo en preparación para la reproducción. Mamas, también en los ovarios están ocurriendo lo que ya hayamos visto de ovogénesis y demás. Y aquí suceden al mismo tiempo lo que es el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. Es importante saber eso y no confundir las fases que tiene cada una de ellas. Primero, hay que saber que el útero tiene tres capas, de adentro hacia afuera, son tres, y no sé si alguien me las pueda decir, en ese orden, de adentro hacia afuera. Miometrio, no. Endometrio, miometrio y perimetrio. Endometrio, endo de adentro, miometrio tiene M de medio, y perimetrio, peri de periferia. Y a su vez el endometrio tiene otras tres capas. ¿Alguien sabe cuáles son? Compacta, esponjosa y basal. Compacta, esponjosa y basal, muy bien. ¿Cuáles son las capas que se desechan o que se desprenden en la menstruación? Compacta y esponjosa. Compacta y esponjosa. La compacta y la esponjosa. La basal se va a quedar ahí porque como su nombre dice es una base para que se vuelva a regenerar otra vez el endometrio. Y a la capa esponjosa y a la compacta, cuando estas dos las nombramos en conjunto, tienen otro nombre. ¿Cómo se les llama? Células funcionales. Funcional. La capa funcional, muy bien. Entonces, hablando del ciclo menstrual, lo podemos dividir que tiene varias fases. ¿Cuántas fases tiene y cuáles son? Hola. Tiene 3 fases. La Ok, fase ¿cuáles son? folicular, que son los primeros 14 días, luego la fase lútea, que son los siguientes 14 días, y pues Alto ahí. De ciclo menstrual es la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora. Ahí está, dijeron cosas muy importantes que es lo que nos causa más problema en este tema. Como sucede en el mismo tiempo el desarrollo de los folículos y de los ovocitos en el ovario y también ocurre al mismo tiempo el ciclo menstrual, es muy fácil que nos podamos confundir en cómo nombramos a cada una de las fases. Hablando del ovario, pues ya sabemos nosotros que los ovocitos están rodeados por células foliculares, ¿verdad? Y que van formando un folículo. En la primera fase del ciclo, a nivel de ovario, como es el desarrollo del folículo, la llamamos fase folicular. Después pasa la ovulación y después de aquí, esas células foliculares van a quedar como un cuerpo lúteo que nos van a servir mientras, para mantener el embarazo en caso de que haya uno, mientras la placenta se forma y puede cumplir esa función. Entonces, cuando hablamos de ovario, hablamos de fase folicular, que es la primera fase, y la fase lútea, que es la segunda, ¿ok? En el caso del endometrio, no hablamos de fase folicular ni de fase lútea. Eso sería incorrecto decirlo respecto al endometrio, porque en el endometrio no estamos viendo ningún folículo ni la fase lútea. En este caso, el endometrio, hablamos que en la primera fase es una fase proliferativa. ¿Alguien me puede decir cuándo podemos decir que es el día 1 de ese ciclo menstrual?
En la menstruación, el primer día. El primer día de sangrado es el primer día del ciclo menstrual en el endometrio. Entonces, ¿qué pasa cuando menstruas? Las capas que me dijeron ahorita, la capa funcional del endometrio, se desprende. Entonces, si ya no tengo esa capa, ¿qué es lo que tengo que hacer en una primera fase? Restaurar la capa a través de la fase. Restaurarla, formar nuevo endometrio. Entonces, lo que tendría que yo hacer primero sería la fase proliferativa. Proliferativa significa división de células, crecimiento. Entonces, tiene que haber primero esa proliferación y ya para que pues pueda estar el endometrio de un buen grosor y esté preparado para recibir a un nuevo ser. Sucede la ovulación y luego pues, con la ovulación nos da la posibilidad de, pues, de concebir y de que se desarrolle un nuevo ser. Entonces, este endometrio tiene que estar en las mejores condiciones para que lo pueda recibir y lo pueda albergar y nutrir. Y pasamos a lo que sería la fase secretora, donde el endometrio está muy lleno de nutrientes y que sería lo ideal para un nuevo ser. Entonces, a nivel de ovario, ¿de qué fases estamos hablando? ¿Qué fases ocurren en el ovario? Fase lútea. La fase lútea sería lo mismo que sucede al momento de la fase, ¿qué fase en el endometrio? Secretora. La secretora. Muy bien. Y cuando estamos en fase proliferativa en el endometrio, ¿qué pasa en el ovario? Estamos en fase folicular. Folícula. Estamos en fase folicular. Muy bien. Entonces, básicamente, lo más importante para que no se confundan en este tema es mantener separados las fases que ocurren en el ovario y las que están ocurriendo en el endometrio. O sea, no mezclar los nombres, pero saber que ambas fases están ocurriendo en el mismo tiempo. Cuando ocurre la fase folicular en el ovario, a nivel de endometrio, estamos en la fase proliferativa. Y la hormona que se van a estar produciendo en las células foliculares que hacen crecer a las células del endometrio, ¿qué hormona va a ser? Folículo estimulante. Esa sería una hormona de la hipófisis, que eso también es muy importante. Es No la confundir hormonas de progesterona, ¿no? hipófisis con las del ovario. La progesterona la vamos a ver en la fase lútea. Esa la produce el cuerpo lúteo. También hay en la fase folicular del ovario, pero en menor cantidad. Va a ser más importante en la segunda mitad del ciclo, que es en la fase lútea en el caso del ovario. Y como libera progesterona, el endometrio, que va a estar en su fase secretora, pues también va a estar en el momento ideal para una implantación. Pero cuando hablamos de fase folicular en el ovario, la FSH, como ya me decían ahorita, va a estimular que estas células foliculares empiecen a sintetizar estrógenos y los estrógenos tienen la capacidad de hacer que las células se dividan mucho. Entonces, esto va a ser ideal para que este endometrio que acaba de desprenderse de su capa funcional pueda volver a regenerarse. Entonces, en la primera fase tenemos fase folicular en el ovario, fase proliferativa en el endometrio. De hormona hipofisiaria tenemos en mayor medida la FSH y en el ovario el estrógeno. En la segunda mitad tenemos a nivel de ovario la fase ¿cuál? Lútea. Fase lútea. La lútea. Y en el endometrio Secretora. Secretora. la secretora. Ok. ¿Y qué hormona de la hipófisis es la que va a estar en mayor medida? La LH. Luteinizante. La LH, luteinizante, de cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo está en la segunda fase. ¿Y qué hormona sintetiza ese cuerpo lúteo, que va a ser la más importante en esta segunda mitad del ciclo? Progesterona. Progesterona. La progesterona. Y es básicamente son los puntos claves del tema. Y algo que también tienen que saber es que pues no todas las mujeres tienen un ciclo menstrual de 28 días. Se ponen 28 días a manera de hacerlo un poco más fácil de comprender. Pero es muy importante que sepan que independientemente de la longitud de su ciclo menstrual, independientemente de si menstruan cada 28 días, cada 30, cada 35, 14 días antes del primer día del sangrado, o sea, 14 días antes de que empiece un nuevo ciclo, esa mujer va a tener su ovulación, ¿ok? Porque sí les pueden poner ejercicios y así no es el doctor, pues, en el examen o en algún otro lugar, o sus amigas o ustedes, para que ustedes sepan calcular en qué día ovulan y en base a eso calcular los días fértiles. Por ejemplo, una mujer que tiene periodos menstruales de
34 días su ciclo, ¿en qué día estaría ovulando? En el 20. En el 20, muy bien. Es lo que tenemos que contar de la longitud del ciclo. 14 días le restamos, en el día 20 estaría ovulando esta mujer. No sé si tengan alguna duda o algo que no les haya quedado claro. Yo tengo una. Profe, bueno. Bueno, si quieres tú primero. No, está bien si quieres tú. Es que el mío es de la isquemia. Es que yo había leído en la fase secretoria de la isquemia, que es una consecuencia de una vasoconstricción local, pero no le entendí muy bien eso. Ok, es que cuando estamos en la fase secretora del endometrio, la progesterona hace que los vasos sanguíneos que están ahí en el endometrio se dilaten, o sea, como que se ensanchan. Está el vaso así, dilatarse es que se hacen un poco más amplios. Entonces, con esto hay más sangre y esto pues es mucho más favorable para una implantación de un nuevo ser. Entonces, cuando esta progesterona, si no hubo embarazo, pues la progesterona va a empezar a bajar otra vez. Si hay embarazo, pues va a subir y se mantiene. Pero si no lo hay, la progesterona empieza a descender. Entonces, como esta era la que hacía que el vaso estuviera dilatado, pues si no hay progesterona, ¿qué le va a pasar al vaso? ¿Qué le pasa? Se hace chiquito, se vasoconstriñe, le decimos, o tiene vasoconstricción, se hace más angosto. Si se hace más angosto, ese tejido ya no puede tener la misma cantidad de sangre que estaba recibiendo antes. Entonces, decimos que tiene un periodo de isquemia. Isquemia se aplica no solamente en ciclo menstrual, se aplica en otras muchas áreas de la medicina, en algunos otros lugares, y más se refiere a que el aporte sanguíneo pues ya no es el suficiente para que se pueda nutrir. En otro de los casos sería, por ejemplo, los que llamamos infartos en el corazón, también es un proceso de isquemia, donde el corazón no recibe el suficiente aporte sanguíneo y entonces se lastima. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo quería preguntar, es que estaba checando sobre la mucosa uterina y cómo ésta se presenta en el ciclo menstrual. Y estaba viendo una imagen y decía que en la ovulación es cuando se pone más acuosa. Quería preguntar si es cierto eso o también se pone así ya en la fase secretora. Más que no es en la mucosa uterina, creo que estás confundiendo con el moco del cérvix. El cérvix es la parte más estrecha de lo que es el útero, es donde, si han escuchado, donde ocurre el cáncer cervicouterino, donde toman las células para el Papa Nicolau y demás. Ahí, pues, por lo general hay moquito, y este moquito también va cambiando conforme están las diferentes fases del ciclo menstrual y del ciclo ovárico. Si tú estás, por ejemplo, vienes de una menstruación y te estás preparando para tener pues tu ovulación y sabes tú que en la ovulación te puedes encontrar con un espermatozoide y formar a un nuevo ser, ¿tú cómo esperarías que este moquito estuviera? Que estuviera más como si fuera agüita para que fuera más fácil atravesarlo o que estuviera más espeso. Más acuoso. Más acuoso. Entonces, en los días más cercanos a la ovulación, esperaríamos que este moquito fuera transparente, que fuera acuoso. Se le denomina también como filante, porque si tú lo agarras y lo estiras, se puede pues extender bastante. Es como si fuera, sí cocinan, ¿verdad? ¿O no? Como si fuera una Sí. clara de huevo. La clara de huevo es lo transparente. Entonces, la clara de huevo es así, pues líquida, es transparente. Si tú la agarras con los dedos y la estiras, pues se estira bastante. Ok, entonces ya pasé la ovulación, ya no son mis días fértiles, o ya no quiero que entren más espermatozoides porque ya tengo un bebé dentro. ¿Cómo esperan que sea ese moquito? Más espeso. Más espeso. Entonces, el moquito es más espeso, adquiere un color blanquecino, y si yo le hago así con los dedos, ya no se va a estirar como un hilo, ya se me va a quedar pegado en uno de los dedos o nada más se abre muy poquito.
Entonces, es algo que también hay que tomar en cuenta en este tema. Ok, gracias. De nada. Ahorita viene el doctor, chicos, ya no tarda. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, si no hay comentarios, entonces yo les voy a preguntar. ¿Te parece, Uciel? Sí, está bien. Muy bien. ¿Qué les quieres preguntar, Uciel? Perdón, estaba muteado. Déjame pensar en una cosa. Bueno, sabemos que en el día de la ovulación, pues, es de que, ¿cómo se llama? Es el día intermedio entre, por ejemplo, si una mujer tiene un periodo de 28 días, el día de la ovulación es el día 14. Pero creo que también en el libro del doctor Norberto les decía de que el óvulo tiene un periodo de vida. Entonces, son los días fértiles, por así decirlo, es el día de la ovulación y cuántos días más hacia adelante y cuántos días menos hacia adelante. ¿Sí me deben entender o no? Sí, tenían 3, Son ¿no? Eran tres. 3. Tres hacia atrás y adelante y tres tres hacia adelante. atrás. Muy bien. ¿Qué otro les puedo preguntar? Pues ya les dijo Erika de las hormonas. A ver, pero que nos las digan ellos ahora, a ver si se las saben. Muy bien. Bueno, sabemos, ¿cuáles son las dos fases que tenemos en la ovulación? Acuérdense que son 3. Es una fase donde inicia, luego pues es la ovulación, luego la fase que le sigue a la ovulación y después la fase, como por así decirlo, donde todo se reinicia, donde todo vuelve a empezar desde cero. Fase folicular y fase lútea. Y pues ese es en el ovario. ¿Y en el útero? Fase menstrual, fase proliferativa y fase secretora. Muy bien. Y si digamos, si yo les digo, bueno, una paciente está en la fase lútea y luego luego les voy a decir, en esta fase predominan los estrógenos. ¿Estoy bien o estoy mal? Mal. ¿Por qué? Porque hay más progesterona. También puede producir estrógenos, pero en menor cantidad. Muy bien. ¿Y qué estructura es la encargada de producir progesterona? El cuerpo lúteo. Muy bien. Y si les dijera, bueno, digamos que yo no sé de medicina, tampoco de embriología, y les digo, oye, ¿y el cuerpo lúteo de dónde viene? Es lo que De se las- forma después ¿De de... las células de la granulosa? No. Muy bien, sí, muy bien. Acuérdense que cuando el ovocito es ovulado, no se ovula con las tecas ni con todas las células de la granulosa, se ovula con una pequeña cantidad de las células de la granulosa. Entonces, todo lo que se queda ahí, de que es la teca interna, teca externa, el resto de las células granulosas que sobraron, forman el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que es el que va a estar secretando toda la progesterona que va a ocupar por si llega a haber que toda la progesterona que va a estar ocupando el endometrio para ser receptible, para llevar a cabo la implantación, que es un proceso que vamos a ver después, y cosas por el estilo. Y ahora les pregunto al revés. Si yo me encuentro en la parte secretora y luego otra vez yo les digo, bueno, en esta parte predomina la progesterona, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Está bien? En la Muy bien. ¿Cómo les puedo preguntar? Buenos días, doctor. Hola, buen día, adelante. Muy buenos conceptos que les están manejando. ¿Los estrógenos en qué fase predominan? Fase... La proliferativa. Muy bien. Y ahora,
estos dos, por ejemplo, ciclos, son dos ciclos que ocurren en diferentes lugares, ya sabemos, uno es en el útero y otro es en el ovario, pero porque sean ciclos que ocurren en lugares diferentes, no son ciclos independientes, porque los dos están se llevan mucho. Entonces, sabemos que en la fase proliferativa, predominan los estrógenos. ¿Qué hormona prolifera en el ovario? La FSH. Muy bien. ¿Y en la secretora? La Lútea. LH. Muy bien. Pero acuérdense que tenemos hormonas que se liberan a diferentes niveles. Por ejemplo, ¿cuál es la hormona que se libera en el hipotálamo, que es la responsable tanto en el hombre y de la mujer de que se lleve a cabo su gametogénesis? La GNRH. La GNRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, y esta actúa en el hipotálamo y esta libera otras dos. ¿Cuáles son? También son las mismas en hombres y en mujeres. FSH. La FSH y la FSH y LH. Ok, entonces estas ahora sí van a ir al ovario, en el caso de la mujer, pues a estimular pues los diferentes procesos y la síntesis de hormonas propias del ovario. ¿Cuáles van a ser esas hormonas que se liberan específicamente en el ovario? ¿A quién estimula la FSH para que se libere? A los folículos. A los folículos los estimula, las células foliculares que producen Estrógenos. Estrógenos. los estrógenos. ¿Y la LH? ¿A quién Progesterona. estimula y qué libera? Progesterona. Progesterona a través de El cuerpo lúteo. del cuerpo lúteo. Nada más para que no se confundan con las hormonas y de dónde salen. Perfecto. Muy bien. Déjenme nada más revisar algo. Sí, voy a correr el examen ahorita desde el inicio. Denme un minutito. Muy bien. Vamos a irnos directo a la revisión del tema. ¿Ok? Y creo que el examen, como es este tema muy, muy importante, no quiero que nadie quede fuera y el examen, como quiera, habrá un examen de todos los temas, de este también. Muy bien. Ok, vamos a reanudar en lo que nos quedamos. Ya vimos ovogénesis, o sea, ya vimos meiosis. Ya vimos que la meiosis en la mujer era la ovogénesis y que teníamos que estudiar lo que ocurría dentro de la célula como lo que ocurría fuera de la célula. Lo que ocurre fuera de la célula le llamábamos foliculogénesis. Muy bien, déjenme poner en lo que nos quedamos. Ok, entonces ya vimos ovogénesis, foliculogénesis y hoy vamos a correlacionarlo con toda la demás información que escuché perfectamente bien que estaban manejando ahorita, que son las hormonas y con el resto de órganos en el cuerpo femenino. Muy bien, entonces no me voy a hacer muy repetitivo ya en lo que ocurre dentro de la célula, porque esto ya lo debes de conocer. Hemos ido lentamente en lo que es la división celular, la meiosis. Voy a retomarlo desde la foliculogénesis, lo que ocurre en el ovario, es decir, en las células foliculares, lo que ocurre en las tecas. Muy bien, y lo que ocurre en el sistema endocrino. Muy bien, entonces, habíamos comentado que si este se ve como si fuera un ovario, este dibujo como si fuera un ovario de una bebé recién nacida femenina. Tenemos puros folículos primordiales, en este caso con ovocitos primarios, todos ellos ya detenidos en el diploteno, en el dictioteno. ¿Qué sucede al empezar la pubertad? Que estas células foliculares, para que sean un folículo primordial, o le llamamos folículo primordial,
Cuando está compuesta de células foliculares planas y ovocitos primarios. Cuando las células foliculares son cúbicas y hay un ovocito primario, le llamo folículo primario, que ya lo mencionamos, que puede ser de una capa o de 2 capas, folículos primarios o más capas. ¿Ok? Siempre, a estos dos, al primordial y al primario, ya lo mencionamos, se les llama en conjunto como. Hay una manera de llamarles a los dos, primordial y primario, con una terminología. ¿Cómo se llama? Folículos preantrales. Folículos preantrales, ¿ok? Tiene mucha lógica, o sea, no se ha formado un antro, entonces también les puedo llamar preantrales. Entonces, cuando en algún texto escuchas folículo preantral, se trata de un folículo primordial o un folículo primario, ¿ok? Entonces, les puedo llamar de esa manera, primordial, primario o ambos preantrales. ¿Qué pasaba? Lo demás ya lo sabías, que tenías que entender que no estaban solos los folículos, que había tejido del ovario, y el tejido del ovario se les llama tecas, ¿ok? Tecas interna y teca externa, que eran diferentes. Esto siempre será pregunta de examen. La teca interna es vascular y la teca externa es muscular. Yo les pregunto, ya se adelantaron ustedes con mucha información. El porqué de para todo hay un porqué. ¿Por qué la teca interna es vascular? ¿Para qué me sirve una teca interna vascular? Para nutrir al folículo. Ok, lleva nutrientes al folículo, a las células foliculares y al ovocito. Muy bien. ¿Para qué más? Para darle un ¿Sintetizar aporte estrógeno? sanguíneo. Aporte sanguíneo va de la mano con la nutrición. Muy bien. Alguien iba a contestar otra cosa. ¿Sintetizar estrógenos? ¿Los vasos sanguíneos o la teca interna sintetiza estrógenos? Tu respuesta va por ahí, pero no es que quiero aclarar el punto. Yo les pregunto, ¿para qué sirve la teca interna? Ya me dijeron una función muy importante, que es nutrir. ¿Qué más? Mejor flujo de la sangre. No escuché. ¿Para qué más nos sirve el sistema de conductos sanguíneos, de vasos sanguíneos? Doctor, ¿Para qué más? También para transportar las hormonas. Exactamente. Para transportar las hormonas. ¿Cuáles hormonas? Muy bien. ¿Cuáles? Pues la Estrógenos. hormona. ¿Cuáles hormonas? Ya lo escuché que estaban manejando muy bien las hormonas en el ejercicio cuando entré. ¿Qué hormonas? LH, ¿no? La LH. Ok, ¿alguna otra? La FSH. FSH. O sea, ustedes me están diciendo que por este sistema de conductos vasculares llegan hormonas. Llegan hormonas a estas células foliculares que serán la FSH, muy bien, y la LH también, pero voy a hablar un poquito más adelante de ella. Pero sí, por este sistema de conductos llegan esas hormonas, la FSH y LH, que eran producidas ¿en dónde? En la adenohipófisis. En la adenohipófisis, correcto. Muy bien. ¿Alguna otra hormona que se les ocurra? Los andrógenos para que sean sintetizados estrógenos. Ok, bueno, en esta teca interna es cierto lo que mencionan, que se sintetizan hormonas andrógenos, ok, aquí se van a sintetizar, es correcto. Pero habíamos dicho que se iban a depositar o que se iban a pasar a las células foliculares y ellas se iban a encargar de cambiarlas a estrógenos. Muy bien. Así como estos vasos sanguíneos, a ver, ciérrenme sus micros, o a menos de que vayan a hacer una opinión, porque se me está viciando. Así como llegan hormonas que vienen desde la adenohipófisis, es un trayecto muy largo, desde la cabeza a la pelvis de la mujer van a llegar esas hormonas. Acuérdense que estamos en el ovario aquí. Entonces, por estos vasos sanguíneos llegan estas hormonas, la FSH y LH. La FSH ya lo recuerdan que son
estimula o su célula blanco son las células foliculares. Y la LH que llegaban aquí a la teca, esta llega aquí a la teca y de aquí se sintetizan andrógenos y estos se convierten, gracias a las células foliculares, en estrógenos. Muy bien. Y teníamos una teca. Entonces, el vaso sanguíneo sirve para nutrir, sirve para llevar hormonas y sirve para sacar hormonas también ahí. ¿Qué hormonas van a sacar estos vasos sanguíneos? Estrógenos y progesterona. Estrógenos y progesterona. Entonces, en la sangre de la mujer va a haber estrógenos y progesterona, dependiendo del ciclo, en diferentes cantidades. Entonces, los estrógenos salen de aquí, de las células foliculares, del antro más adelante, y la progesterona va a ser sintetizada en algo que va a ser más adelante, que ya escuché que mencionaban, que es el cuerpo amarillo. Muy bien. Entonces, sirve para atraer nutrientes, sirve para atraer hormonas y sirve para sacar hormonas y llevarlas al resto del cuerpo. Para eso sirve la teca interna. ¿Ok? La teca externa, muscular, ¿qué función tendrá? No la hemos visto, al menos, pero espero que ya la hayas leído. Para proteger todo el folículo y el ovocito. A veces sí nos imaginamos que el músculo protege, pero en realidad la protección se da principalmente por el sistema óseo. Entonces, el músculo no protege en este caso. A lo mejor sí da algo de estructura, es cierto, pero no es la principal función del músculo. ¿Cuál es la función del músculo en general, de cualquier músculo del cuerpo? El músculo solamente tiene una función. ¿Cuál es? ¿Qué hacen las fibras musculares? Contraerse. Estirarse. Contraerse. No tanto que se estiran, se relajan un poquito, pero no se estiran. Pero la principal función del músculo es la contracción. Es lo único que sabe hacer el músculo. Ok. ¿Quién se imaginaba que en el ovario iba a haber músculo? Es un músculo especial, que es un músculo liso y tiene una razón de estar ahí. ¿Para qué quiere el cuerpo tener músculo en el ovario? ¿A quién se le ocurra algo? Para el movimiento para el movimiento en el momento de la ovulación. Exacto, para la ovulación, para expulsar a la célula que va a estar en el folículo, no es esta, sino más adelante. ¿Ok? Esa es la función de la teca externa. Entonces, la teca externa está llena de músculo, liso, y su única función va a ser contraerse cuando tenga que expulsar a este ovocito secundario. No estamos hablando de este folículo, entonces me espero un momento. Hablamos de la comunicación muy estrecha que estaba dada entre las células foliculares y el ovocito. De hecho, son estas células foliculares las que mantienen detenido a este ovocito en diploteno. ¿Ok? Por esta comunicación, por estos canales que hay entre ellos. Están bloqueando la meiosis. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que en el ovario de una recién nacida había folículos primordiales con ovocitos primarios. ¿Ok? Y ya que llegaba la pubertad, se reclutaban. Cada mes se reclutan alrededor de 20. Es un número que se ha cuestionado mucho, pero vamos a seguirlo utilizando. 20 folículos se reclutan. Cuando se reclutan, cambian a folículos como estos. ¿Qué folículos son estos? ¿Folículos primarios? Folículos primarios. Y están ahora sí atentos. Estos folículos primarios y el siguiente paso de estos folículos primarios, ¿ok? Esto es en la pubertad, es que estas células foliculares, su única función va a ser que empiecen a secretar estrógenos, ¿ok? Estas células foliculares producen estrógenos y lo que ya mencionamos, se depositan fuera de estas células y empiezan a coalescer hasta que tengo este folículo. Dime. Espérame. Muy bien. Entonces tenía este folículo
donde podemos ver al ovocito primario detenido en diquioteno, el antro folicular con estrógenos, dividimos las células en la granulosa y cúmulo óforo. ¿Ok? Y a eso le llamamos un folículo secundario. ¿Ok? Cuidado que en el folículo secundario sigue habiendo un ovocito primario. ¿Ok? Cuidado con esto. Aquí ya hay disparidad. Le llamo folículo secundario, pero el ovocito se llama primario. No confundan esto. Muy bien. Y ahora sí, este folículo secundario tiene otro nombre. ¿Cómo se le llama? ¿Folículo qué? Antral. Folículo antral. Muy bien. Este folículo tiene varias características. Ya le dije la célula que tiene, ya les dije que tiene un antro, ya les dije que están las células aquí de la granulosa. Muy bien, pero tiene un comportamiento diferente este folículo. ¿Cuál es? Una vez que tienen el antro. ¿Qué dice el texto? Se supone que cuando ya son antrales es cuando tienen mejor respuesta a esta hormona producida en la adenohipófisis, que es la FSH. ¿Ok? Son dependientes de esta hormona. Si yo le pongo mucha FSH a un folículo secundario, a este, por ejemplo, si a la mamá yo le inyecto mucha FSH, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en un folículo terciario. No se convierte en un terciario por la FSH, ¿no? ¿Qué le pasa? Después me van a decir Empieza qué a tener hormona. grandes cantidades de estrógeno. Crece mucho. El antro se hace muy grande, se llena de estrógenos. Mientras más FSH tenga, le pongo más FSH, este va a crecer más. ¿Ok? Va a crecer mucho. ¿Ok? Entonces, estos folículos antrales responden muy bien a las hormonas, a las FSH. ¿Ok? Entonces, van a crecer demasiado. ¿Sí? Muy bien. Y ese es el folículo secundario, pero esto no acaba aquí. ¿Ok? ¿Qué sigue después? El folículo secundario, esto lo voy a omitir, esto ya lo vimos. Empieza a haber receptores para LH. Muy bien, voy a cambiar de la presentación. Ok, regresamos al ovario. Y aquí tengo estos folículos que ya empiezo a ver antro, secundario, y este será folículo Terciario. terciario. ¿Por qué terciario? Por el tamaño. No. Porque es preovulatorio. Ha habido un poco de controversia en cuanto a la palabra preovulatorio, porque preovulatorio es antes de la ovulación. Realmente todos estos folículos son antes de la ovulación, pero se ha aceptado que se le llama preovulatorio al terciario. Pero este no es un terciario. No es un terciario. Y mi pregunta es, ¿por qué no es un terciario? No tiene el cuerpo polar. Porque no tiene cuerpo polar. Esa es una razón. ¿Sí? Entonces, este ovocito es un ovocito Secundario. Secundario. falso. Es un Falso. ovocito primario. Es un ovocito primario. No puede haber un ovocito secundario sin cuerpo polar. No pueden confundirse en eso. Por eso hemos insistido mucho en lo que sucede en las células, en meiosis. Este le puedo llamar, todos estos son primordiales, ¿ok? Este que ya empieza a tener huecos en él, ¿sí? Todavía ya se está organizando un antro, le puedo llamar ya que es un secundario y este también es un secundario, pero en diferentes etapas, ¿ok? Siguen avanzando, siguen, y ahora sí, déjenme ver si, ok, el doctor en el esquema, ahora sí, aquí le falta
tengo que ponérselo yo. Ahora sí le falta el cuerpo polar. Ok, lo voy a poner con este marcador. Ahora sí, ya tengo este otro folículo. Ok, ahora sí, como yo le pinté el cuerpo polar, le voy a poder llamar folículo terciario o preovulatorio o de Graf. Tiene esos tres nombres. ¿Qué características tiene este folículo terciario? Díganme al menos 3 características. Ya no depende de la FSH. Genial. Este se independizó de la FSH. ¿Qué quiero decir con se independizó de la FSH? Que ya no la requiere en su proceso. Ya no la requiere. Entonces, se me olvidó preguntarles hace un momento, me regreso. Este era secundario. Este era un folículo secundario, les dije, y este también es uno que está empezando a ser ya secundario. Ya desde que empiezo a ver un antro, muy pequeñito, es secundario. ¿Ok? Estos dos dependen de la FSH. A este le ha llegado más FSH probablemente o está respondiendo más a la FSH que este. ¿Qué pasa si yo a estos, por la circulación les llega FSH? ¿Qué pasa si yo les quito la FSH a estos? Se las Pues cancela. se pausa el proceso de foliculogénesis. Ajá, se pausa el crecimiento, se detiene el crecimiento, el proceso de que va de primario, secundario a terciario. Eso desde que es antral es dependiente de la FSH. ¿Ok? Pero al llegar a más adelante a ser folículo terciario, ahí está, para que quede el cuerpo polar. Este ya es un terciario. Ya me dijeron una característica, ya es independiente de la FSH. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál otra característica tiene un folículo terciario? Tiene un cuerpo polar. Ujú. Creo que lo más fácil de identificar es el cuerpo polar. Van dos. Una tercera característica. ¿Se forma el estigma? El estigma es muy importante. El estigma. ¿Qué es el estigma? Es un abombamiento que se ve. Estigma, ¿qué significa la palabra estigma? ¿Alguien la ha escuchado? ¿En dónde han escuchado la palabra estigma? No hay Es como respuestas símbolo, incorrectas. ¿no? Ok, ¿como símbolo de qué o cómo? Es que casi siempre me dan unas respuestas parecidas. ¿Dónde han escuchado la palabra estigma? Es como una marca en el cuerpo, ¿no? Ok. Los estigmas frecuentemente son usados para descripciones religiosas, es decir, los estigmas de Jesucristo. Ok. Que son las marcas que tuvo Jesucristo al ser crucificado. Entonces, es muy común utilizarlo en ese contexto. Son marcas, son cicatrices. Ok. Entonces, el ovario tiene esta marca que se abomba. Yo les digo, imagínatelo como una espinilla que está brotando, que está madurando, así se ve el estigma en el ovario. Entonces, al menos estos 3 elementos son necesarios para considerar que un folículo es terciario. Bien importante los 3 y me lo dijeron los 3. Es independiente de la FSH, es totalmente independiente. Tiene a un cuerpo polar y por lo tanto su célula es un ovocito secundario. ¿Ok? Ovocito secundario. Y tiene un estigma. Esas características son muy importantes. Muy bien. Entonces, ¿qué diferencias o qué cualidad le da a ser independiente de la FSH? Bueno, no solo eso. Esta célula produce una hormona que se llama, este folículo, no es una célula, este folículo produce una sustancia que se llama inhibina. ¿Qué es la inhibina y cómo la entiende? Doctor, según lo que yo entendí, era que interrumpe
que los otros folículos que no están tan desarrollados, o sea, que, por ejemplo, en la imagen se ve que un folículo ya está pues casi a punto de ser terciario, hace que otros folículos que están en el mismo proceso de desarrollo no reciban FSH, así logrando como que el folículo de mayor calidad sea el que esté en la ovulación. Así es. Yo siempre les digo, esto yo le llamaría bullying folicular. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Yo todo lo tengo, o si no logro simplificar algo, es que no lo entendí. Cuando les explica algo textual, les estoy echando mentiras y no le entendí. ¿Ok? Cuando les explica algo sencillo, es porque realmente lo entendí, lo pude transformar al vocabulario que existe en mi cabeza, que son palabras sencillas. Entonces, la inhibina, para mí, es un bullying, ¿sí? Folicular. ¿Qué quiere decir? Que el más grandote fastidia a los más pequeños. ¿Ok? Entonces, este es muy grande, empieza a producir una hormona. ¿Para qué? Para evitar que los demás se desarrollen. Esta hormona, ¿dónde actúa? Actúa sobre la hipófisis. Se va de nuevo a la sangre. Por eso es bien importante la teca. Se deposita aquí en la sangre. ¿Ok? Entonces, se va a las tecas y luego llega hasta la hipófisis y luego en la hipófisis dice, ya está produciendo inhibina alguien, debo de cortar el suministro de FSH. ¿Ok? Y empieza a bajar la cantidad de FSH y por lo tanto los hermanitos menores o los compañeros aquí más pequeños que todavía dependían de FSH, ¿qué les pasa? Interrumpe su crecimiento. Así como este hay varios, ¿ok? Hay varios acá. Entonces, esto es bullying. El más grande le interrumpe el desarrollo a los más pequeños. ¿Por qué? Porque él ya no necesita de la FSH y dice, yo ya no la necesito, ya no mande FSH. Y esto es lo que sucede. ¿Qué ventajas da esto al cuerpo? Todo tiene un porqué. El porqué de la inhibina. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque es la que promueve la ovulación, ¿no? Porque recibe el estímulo de la LH. No, la inhibina no promueve la ovulación. Evita algo. ¿Qué es lo que evita? Que se ovulen varios ovocitos. Ajá. ¿Qué pasaría? No, qué mal folículo, es muy mal portado y no debe de haber inhibina. Ok, ¿qué pasaría si no hubiera inhibina? Profe, yo considero, doctor, considero que como tenemos un conteo limitado, pues se perderían muchos, ¿no? Esa es muy buena pregunta y es muy buena. Yo pensaría lo mismo que todos se perderían, ovularían todos al mismo tiempo. No sucede así. Acuérdense que estos están en reposo. ¿Están en reposo en qué etapa? En folículos primarios. No, están reposando en primordiales. Están aquí reposando en primordiales. ¿Ok? Pero aunque estuvieran en primarios también algunos, ¿qué pasa si le pongo mucha cantidad de FSH a ellos? Todos empezarían a hacer la foliculogénesis al mismo tiempo. Que les acabo de decir, ¿qué pasa si yo como médico cometo un error y le pongo a una paciente FSH? ¿Ovulan todos sus 400 o miles de folículos al mismo tiempo? ¿Qué les dije de los preantrales? No necesitan hormonas hipofisiarias. Los preantrales no responden a la FSH, a lo que se sabe al momento. No responden a las hormonas hipofisiarias. Ellos, el cuerpo les dice cuándo van a entrar a los ciclos en primarios, cuándo cambian a primarios, de primordiales a primarios. Pero los que responden a la FSH son los antrales, los secundarios. ¿Ok? Entonces, acuérdense que les dije que se reclutaban como 20 cada ciclo. Entonces, si no hubiera inhibina, quizás se ovularían como 20. ¿Ok? Pero no todo el ovario. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la inhibina no es tan mala como parece. No es realmente un bullying. ¿Qué garantiza la inhibina y el folículo terciario? ¿Qué me asegura? ¿O cuál es el porqué?
Pues para que haya un mejor control de calidad, ¿no, doctor? Ok, es una competencia y el más apto va a ganar, muy bien, o el mejor desarrollado. Sí es un control de calidad y es una selección. ¿Qué más? Hace la inhibina. Secreta inhibina, destruye a los demás o evita su desarrollo. ¿Qué más me garantiza? Si no queríamos que ovulara 20, ¿qué me está garantizando la inhibina? La ovulación de uno a la vez. La ovulación de uno solo. ¿Ok? Un ovocito secundario se ovula. ¿Ok? Acuérdense que aquí le faltó al doctor poner su cuerpo polar. Un ovocito secundario y un cuerpo polar. Entonces, la inhibina me garantizó que no haya multiovulación. ¿Ok? Que no haya multiovulación. Eso es lo que trata de cuidar la inhibina. Si no hubiera inhibina y hubiera multiovulación, ¿qué pasaría? Los espermatozoides podrían fecundar a varios ovocitos, ¿Cuántos espermatozoides hay por acá, cerca de la trompa? como unos 200 más o menos. Hay miles de espermatozoides, ¿ok? Millones de espermatozoides. No sabemos cuántos llegan a la trompa. Imagínense si hubiera 20 folículos. Va a haber suficientes espermatozoides para ellos. Y va a haber un embarazo múltiple de alto grado, o sea, con muchos fetos, lo cual puede poner en peligro la vida de la madre. Entonces, el cuerpo nada más está asegurando, el cuerpo de la mujer se está asegurando que se ovule un solo ovocito secundario, el mejor que se consideró por selección natural. ¿Ok? Entonces, acá dejó como 19 ovocitos primarios que nunca llegaron a ser secundarios. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo en el ovario. Muy bien. Dudas hasta el momento. Entonces ya vimos, sí. Doctor, yo tengo una pregunta y eso creo que no lo entendí o no sé si lo A ver. mencionaba el libro. ¿Qué le pasa a los otros folículos que se Excelente. vuelven artrésicos? Muy O buena sea, pregunta. ¿se quedan en ¿Alguien? stand-by o se mueren? En el cuerpo no existe el stand-by, solamente existe en el ovocito primario, realmente. Entonces, y tiene el limitado, o sea, no puede estar así toda la vida. El cuerpo, esta célula está viva, ¿ok? Y no hay célula que pueda vivir todo el tiempo, ¿sí? En estas condiciones. Entonces, ¿qué sucede? Muy bien. Casi no nos explican los textos qué sucede con los demás, pero aquí el doctor lo explicó bastante bien en este esquema. Hay un folículo terciario, el cual reanuda su meiosis. Aquí les hago la pregunta, ¿por qué reanudó la meiosis? Esta sí me la tienen que contestar. Por ¿Quién? por la elevación de LH. Muy bien. Hay un pico de LH en la sangre y ahora sí la LH que produce la adenohipófisis, una vez que se produce la inhibina, aquí ya no se produce FSH, pero LH sí se está produciendo y esta LH reanuda la meiosis. ¿Ok? Y continúa, se había quedado en dictioteno, ¿sí? Continuó en, ¿cuál fue la última fase de la profase? Metafase. No, de perdón. la profase. Diacinesis. Diacinesis. Continuó con la diacinesis, con la metafase 1, anafase y telofase 1, y luego la profase 2, y se quedó en metafase 2. ¿Ok? Acuérdense que estos son esquemas. La célula se vería con todos los cromosomas. ¿Sí? Así, sin núcleo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede una vez que se empieza a producir inhibina? Esto que se ve aquí. El folículo deja de crecer, no continúa su crecimiento hacia el folículo terciario, el ovocito nunca reanuda esta meiosis, prácticamente al folículo se destruye y a esta destrucción se le llama atresia folicular. Que la atresia se destruye, se hace una pequeña cicatriz aquí y este folículo prácticamente se autodestruye. ¿Qué le pasa al ovocito? Pues se muere. ¿Ok? Entonces se pierden folículos. En cada ciclo se perdió este,
este y este. Obviamente que acuérdense que no se quedan en primordiales, se pierden prácticamente, se quedan en antrales, ¿ok? Y se destruyen. Entonces, se ovula uno, pero no se pierde uno, se están perdiendo casi de 20 en 20 aproximadamente en cada ciclo. Eso es lo que se sabe al momento. Muy bien, entonces esto es lo que le pasa al resto de los folículos. Se hacen atrésicos, se destruyen, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Sí, doctor. Ahí es cuando, bueno, mi duda es de cuando, por ejemplo, cuando son gemelos, ¿son fecundados dos ovocitos secundarios o es fecundado uno solo? Excelente pregunta, y aquí lo que me agrada es que ya todos empiezan a hacerse, a analizar cosas y empiezan a surgir dudas. Las dudas me hablan de que van comprendiendo bien y es muy común que se generen dudas. A veces, esto es una competencia. Esta es una competencia. Yo les digo, es como carreras. Esto es una carrera a ver quién responde mejor a las hormonas. Pero ¿qué pasa si hay dos que van al mismo tiempo? ¿Han visto ustedes empates en una carrera? Son muy raros los empates, pero pueden ocurrir un empate en esta carrera folicular. Que al mismo tiempo dos de lleguen a terciario los dos. ¿Ok? Hagan de cuenta. Voy a dibujar otro aquí. Llegaron con su ovocito. ¿Ok? Dos llegaron al mismo tiempo a ser dos folículos terciarios. Producen inhibina los dos. ¿Ok? ¿Qué sucede? Hay el pico de la LH y los dos reanudan su meiosis y ahora tengo dos ovocitos secundarios dentro de folículos terciarios o preovulatorios o de Graf. ¿Qué pasa? Que en estos casos, aunque les corten la FSH, este ya no la necesita, este tampoco. Los dos son terciarios, ¿ok? Terciarios. Entonces, los dos son independientes de las hormonas hipofisiarias. Entonces, ¿qué pasa? Con el pico LH ovulan los dos. Este ovula y este ovula, ¿ok? Vamos a tener dos ovocitos secundarios con muchos espermatozoides sueltos por aquí. ¿Qué puede haber? Un embarazo múltiple en estos casos. Y ese es un mecanismo de embarazo múltiple. Van a conocer varios tipos de embarazos múltiples. Lo vamos a ver. No he checado en el temario si siguió en el primer parcial. ¿Ok? Pero desde ahorita hay una manera de que conozcan el embarazo múltiple por doble ovulación. ¿Ok? ¿Y es lo mismo con los quintillizos o cuando se forman más bebés? ¿Qué sucede en muchas ocasiones? Siempre que escuches quintillizos, como médico investiga y pregúntale a la persona, a la mamá, señora, ¿usted no se podía embarazar antes? Casi todas te van a decir que no se podían embarazar. Señora, ¿usted acudió al médico a que le pusiera algún medicamento para poder embarazarse? Casi todas te van a decir definitivamente que sí. ¿Qué pasó? Que los médicos le dieron mucha FSH y logró que esta mujer se estimularan al mismo tiempo como era mucha FSH. 5 folículos terciarios, ¿ok? Ovuló 5 veces. Esto es lo más común, ¿sí? Y esto es una mala medicina ahorita. Si yo como ginecólogo hago que mi paciente se embarace de 5 bebés, es más de 3 o 4, ¿sí? Más de 2 es una mala práctica médica. Esto no se hace porque le estoy poniendo en riesgo la vida a la mamá y la vida a todos esos bebés, a esos fetos, ¿ok? Entonces, esa es una mala práctica médica. Antes ocurría muchas veces eso, ya no se permite, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen los médicos? Ven, saben que esta mamá respondió mucho al medicamento y veo 7. Esto se puede ver en el eco, como me lo acaban de describir ustedes. Estos se ven como folículos en el eco, casi todos ellos son más de 2,5 centímetros. Entonces, yo lo puedo ver en el eco y decir, qué peligro, esta mamá está a punto de ovular 6 ovocitos. Tengo que evitarle
Tengo que evitarle que tenga relaciones y tengo que evitarle que haya un pico de LH para que ovule. Entonces, esto lo aprenderán más adelante en ginecología. ¿Ok? Pero ya no se permite que una mujer tenga embarazos de más de 2 bebés. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Doctor, entonces cuando dicen que los embarazos como de gemelos y así es por genética o por personas, sí, por ejemplo, que mi mamá tuvo gemelos, yo tengo el riesgo de también tener gemelos, ¿eso es mentira entonces? No es mentira, esa respuesta la vas a obtener en la clase de gemelos. Hay básicamente 2 tipos de gemelos. Uno de ellos lo acaban de conocer, que es cuando se ovula doble. ¿Ok? Estos se llaman embarazos bisigóticos. ¿Ok? Gemelos bisigóticos. Después lo vas a aprender. Y hay otro tipo de gemelo que vamos a ver más adelante, en el cual ovuló una vez, pero las células se separaron, como ya lo empezamos a ver en alguna de nuestras primeras clases. Teníamos 2 blastómeras y se separaban. Esos gemelos son diferentes a estos, se llaman monocigóticos. Te tengo que decir que si tu mamá tuvo gemelos o ella tuvo una gemela, porque en este caso tu abuelita o su mamá ovuló doble, este tipo de gemelos bisigóticos sí se puede heredar. Entonces sí tienes tú la posibilidad de tener gemelos. Pero cualquier mujer tiene posibilidades de tener gemelos del otro tipo. ¿Ok? Que les quiero concluir en cuanto a tu pregunta. De los tipos de gemelos, sí hay uno que se hereda. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. Entonces, no se pierdan, sigan integrando el conocimiento de lo que está pasando en la célula. ¿En qué etapa vamos de la meiosis? Aquí. Metafase 2. Metafase 2, correcto. No se pierdan, integren la meiosis. Este es, ¿cómo se llama esta célula? Ovocito secundario. Y el Cuerpo polar. cuerpo polar. Ovocito secundario y cuerpo polar. Muy bien. A lo que antes le llamaba cúmulo óforo, una vez que sale del folículo, ¿cómo le llamo? Corona Radiada. Corona radiada. Es lo mismo. Son células foliculares. Pero ahora, como ya no está dentro del folículo, ya no le llamo cúmulo óforo, le llamo corona radiada. ¿Qué quiere decir radiada? Es una palabra que vas a usar en embriología mucho. ¿Te lo rodea? ¿O no? No, eso sería corona rodeada, ¿sí? Circundante, radiada. Radiada. Que forma un radio. Que forman El radio radios. del círculo. ¿Qué es el radio? Yo no me acuerdo de eso. Recuérdenme, ¿qué es el radio? El radio es una línea desde el punto medio de un círculo hacia su circunferencia. O sea, como desde aquí para acá. ¿Eso es radio o eso es diámetro? Ese es el radio. Sí, ese es el radio. Ese es el radio. Entonces, se llama radiada, en este caso, porque semeja. Acuérdense que la medicina era todo lo que comparaban principalmente con astros. ¿Ok? ¿Qué estoy dibujando aquí? ¿Qué parece? Como un sol. Un sol. Y el sol da rayos solares. Entonces se llama corona radiada porque esto lo semejaron, lo compararon con el sol. Entonces parecen los rayos del sol, siendo el ovocito secundario el sol. Entonces por eso se llama radiado. ¿Ok? Entonces tiene radios, tiene radiaciones, tiene esas que me describieron como el radio. ¿Ok? O rayos. Entonces así se llama radiada por rayos, como rayos del sol. ¿Ok? Entonces ya no le llamo cúmulo óforo. Muy bien. Entonces yo les pregunto, y porque es parte de la tabla que espero que ya hayan podido todos responder, no he podido checar si ya todos lo entregaron, les quedan pocos días. ¿A partir de qué folículo encuentro al ovocito secundario?
A falta Pues no, del folículo maduro. folículo maduro terciario, mejor. A mí me gusta más terciario, preovulatorio o de Graf. A partir de este momento podemos encontrar el ovocito secundario. Entonces, díganme en qué partes del cuerpo puedo encontrar. Si yo tuviera que ir a buscar un ovocito secundario, ¿en dónde lo puedo encontrar? Pues saliendo del ovario y adentro de las trompas de falopio. Exactamente, el que está ovulado en la trompa de falopio lo puedo encontrar. ¿O dónde más? En el En- estigma. En el ovario, en un folículo que tenga estigma. ¿Sí? Por debajo del estigma. Ahí lo voy a encontrar. ¿Ok? Entonces, estos son los únicos lugares donde puedo encontrar un ovocito secundario. Es muy difícil encontrar un ovocito secundario. ¿Ok? Muy bien. Por eso cuando vean cortes y todo van a ver folículos primordiales, primarios, secundarios. Este es un tip para tu examen. ¿Ok? Cuando te pongan corte de ovario, es bien difícil encontrar un folículo terciario. Entonces, ¿quieres tener el 99.9% de seguridad? Ponle que esta célula es un ovocito. ¿Qué? Primordial. Primario. Primario. La célula es un ovocito primario. ¿Ok? Si te preguntan el folículo, tendrás que ver si es primordial, primario o secundario. No vas a ver en nuestros cortes. Ojalá y algún día encontremos uno. Un folículo terciario. Sería como una lotería. ¿Dudas? Dudas, porque ahora así lo tenemos que integrar con la clase de hoy, que es ciclo menstrual. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito. ¿En qué momento está ocurriendo esta, que es la ovulación? En el día 14. En el día 14, y siempre les digo, nosotros hablamos de ciclos de 28 días solamente para explicar. Solamente para explicar, es muy poco probable que una mujer tenga ciclos de 28 días. El ciclo de 28 días es didáctico. Yo les digo que es como el ábaco. Es el principio de cómo explicar las cosas. Es muy poco probable que una mujer tenga ciclos de 28 días y menos lo va a tener durante toda su vida porque el ciclo va cambiando durante la vida. ¿Ok? Muy bien. Acabamos con la ovogénesis, con la foliculogénesis. Lo tenemos que integrar con el ciclo menstrual. El ciclo menstrual se llama ciclo menstrual porque la menstruación es la manifestación de que está ocurriendo este ciclo. Hay un eje que se llama hipotálamo, hipófisis, gónada. ¿Ok? Yo le agregaría que el eje realmente es hipotálamo, hipófisis, gónada y resto del cuerpo, porque se afecta absolutamente todo, como glándula mamaria, cuello uterino, endometrio y útero, ¿ok? Trompa de falopio. Entonces, llamarle hipotálamo, hipófisis, gónada, ovario, acá está, perdón, es el inicio nada más. Muy bien. ¿Qué tenemos que saber? Ya todos lo saben. El hipotálamo empieza a producir esta hormona que no la puedes confundir por nada del mundo. El hipotálamo secreta hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH. Esta hormona se va por la sangre y llega a la adenohipófisis. Como esta hormona se llamaba liberadora de gonadotropinas, pues la adenohipófisis libera gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas? La hormona folículo estimulante y la luteinizante. Esto ya lo habías visto en el hombre, ¿ok? En el hombre, a ver si estás integrando todos los conocimientos. En el hombre, olvídate de todo lo de abajo de aquí. En el hombre, ¿esta hormona folículo estimulante hacia dónde se dirigía? A las células de Células de Sertoli. Sertoli. A las de Bien. Sertoli. Genial. ¿Y esta LH en el hombre a dónde? Células de Ah, de Leydig. Leydig. Genial. Ok, ahí está muy sencillo. Y todo el tiempo esta estaba yendo a la de Sertoli y esta a la de Leydig y no pasaba nada más. Ok, en la mujer todo tiene un tiempo. Ok, entonces
Se va a producir hormona folículo estimulante y se va a producir hormona luteinizante. ¿Cuál va a ser la célula blanco de la FSH en la mujer? Estrógenos. La célula blanco de la FSH. Estrógeno no ¿Los es una célula. folículos? Las células foliculares del folículo. ¿Cuál es la célula blanco de la hormona luteinizante? ¿El cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo. Bueno, son las tecas antes de ovular y después el cuerpo lúteo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Antes de que ovule, las tecas tienen receptores para la LH. Acuérdense, se producían andrógenos. Después de ovular, el cuerpo lúteo. ¿Y va a producir? Progesterona. Muy bien. Entonces, perfecto. Hasta aquí vamos perfectamente bien. Entonces, aquí es donde se complica la clase. Todo lo de acá de arriba era igual en el hombre y la mujer, pero en la parte más baja es donde se complica todo. Hay básicamente dos ciclos que vamos a estudiar. Ciclo ovárico y ciclo uterino. ¿Ok? Ambos van sincronizados. Deben de ir con etapas muy comparativas entre ellos. Ok. Vamos a empezar a hablar del uterino, o al menos ver aquí las capas que hay del útero. El útero le podemos distinguir 3 capas: perimetrio, miometrio y endometrio. ¿Ok? La que más va a sufrir cambios hormonales va a ser el endometrio. Vamos a cambiar a otro color. Vamos a ver si el rojo. ¿Ok? El que más va a sufrir cambios es el endometrio. Va a responder más a las hormonas. ¿Ok? El endometrio, aquí están las mismas capas. ¿Qué hay en el endometrio? Básicamente tienes que conocer que hay glándulas, que hay vasos sanguíneos y que hay tejido de sostén. Todo este tejido de sostén se llama tejido conjuntivo. ¿Ok? Este endometrio básicamente podemos distinguirle 3 capas. La que está más abajo se llama capa Basal. basal. Esta que está en medio, más ancha, se llama Esponjosa. esponjosa. Muy bien. Y esta que está muy aplanadita, acá arriba, Compacta. compacta. Estas son las 3 capas del endometrio. Si me preguntan cuál es la que sufre más cambios, ¿cuál creen ustedes? La esponjosa. La esponjosa. La esponjosa. Hoy vamos a poner mucha atención en esta capa, que es la esponjosa. Muy bien. La compacta no tiene muchos cambios. La basal tiene una función muy importante. ¿Cuál es la función de la capa basal? Que se vuelvan a generar la esponjosa y la compacta. Exacto. Esta quizá es la más importante de todas, porque esta es el origen de esta y por lo tanto de esta. Esta, si le pudiéramos llamar de otra manera, debería de llamarse capa germinativa. ¿Ok? Pero se llama capa basal. Muy bien. Compacta todo lo que ya puse. Muy bien. Este esquema, pongan mucha atención. Prometo este fin de semana subírselos para que lo vean las veces que ustedes quieran. ¿Ok? Les dije que para fines didácticos, el ciclo lo podemos comprender como si fuera 28 días, donde el día 1 siempre es el mismo en todos los ciclos. ¿Qué representa el día 1 en un ciclo? La menstruación. El inicio de la menstruación. ¿Ok? El inicio de la menstruación, ese es el día 1. ¿Ok? ¿Por qué se decidió contar ahí? Porque antes no había ultrasonidos, no había muchas cosas en la medicina. Lo único que podían ver de las pacientes es el exterior. Y la paciente decía, tengo un sangrado una vez al mes, cada 2 meses, cuestiones así. Entonces, ellos empezaban a contar, los médicos de ese tiempo, día 1, el único día constante de todas las pacientes, que era el día en que empezaba la menstruación. ¿Ok? Este esquema va a estar dividido de 2 maneras. Aquí arriba, hagan de cuenta que estoy viendo el ovario. Y acá abajo, hagan de cuenta que estoy viendo el útero. ¿Ok? Al mismo tiempo, ustedes ya saben que el ovario y el útero no están pegados, ¿eh? Esto es un esquema que me encanta. O sea, estoy viendo ovario y útero.
endometrio. De manera esquemática, el doctor lo puso así, lo cual me encanta ese esquema. ¿Ok? Entonces, día 1, cuando la mujer empieza a tener su menstruación. ¿Ok? Frecuentemente van a ver que cometo el error de llamar mamá, mujer, porque mi subespecialidad es ver embarazos. Entonces, siempre les hablo que es la mamá, que es la mamá, que es la mamá. ¿Ok? Pero en este caso todavía no hemos hablado de embarazos. Es cualquier mujer en su ciclo menstrual. Entonces, día 1 es el día cuando hay sangrado. Día 28 en esta mujer, ¿cuál sería? Cuando se termina de formar, o sea, un día antes de que se dé la menstruación. Así es. No lo puedo definir de otra manera como un día antes de la menstruación. Entonces, día 28 es un día antes de la menstruación. Con fines didácticos se escogió el número 28 porque es muy fácil dividirlo en 14. ¿Ok? Muy bien. 14 sería la mitad del ciclo. Ya hemos visto lo que ocurre en el ovario hasta ahorita. Y aquí abajo hagan de cuenta que le estoy midiendo los niveles de sangre, de hormonas en la sangre a la mujer. ¿Ok? Entonces, dijimos que día 1 era la menstruación. ¿Qué es la menstruación? ¿Qué es la menstruación? El sangrado que se produce por el desprendimiento del endometrio cuando no se llega a fecundar. Muy bien, siempre le llamamos el sangrado. En realidad no es totalmente sangre. Contiene sangre, contiene células, contiene glándulas. Es realmente como si fuera un tejido, la pérdida de un tejido. Entonces, pero frecuentemente le llamamos sangrado porque es lo más parecido. ¿Ok? Entonces, día 1 del ciclo, la mujer está menstruando. ¿Qué es la menstruación? Cuando se pierden las capas del endometrio. ¿Cuáles capas se pierden? No, es La capa funcional. La capa funcional. ¿A qué le llamo capa funcional? A la unión de la capa compacta con la capa esponjosa. Esa es la capa funcional. Se pierde. Muy bien, se pierde. Ahorita vamos a ver por qué se pierde, pero aquí vamos a empezar. Es tejido, son células, son glándulas que se están perdiendo. ¿Ok? Muy bien, esto está pasando en el endometrio. Entonces, si viera cómo está el endometrio dentro del útero, está así, muy delgadito, mide 1 o 2 milímetros de espesor. ¿Ok? Es muy delgado y nada más tengo básicamente la capa basal. ¿Qué pasa en el ovario? Acuérdense que habíamos hablado de folículos primordiales. Ok, aquí tengo un folículo primario también, y posteriormente estos folículos primarios, acuérdense que iban a empezar a producir estas células foliculares estrógenos. Ok, cuando producen mucho estrógeno o más cantidad de estrógeno, veíamos cavidades entre ellos, un antro folicular. Y a esto le llamo folículo secundario. Estoy siendo repetitivo. Si yo le tomo los niveles de sangre a la mamá, veo que los de FSH estaban muy elevados. ¿Ok? Avanza. ¿Qué folículo es este? Folículo ya maduro. ¿Qué otro nombre? Terciario. ¿Qué otro nombre? Muy bien. De Graaf. De Graaf. Preovulatorio. Muy bien, me dijeron todos los nombres. ¿Ok? Ok, terciario, de Graaf, preovulatorio. ¿Qué célula ven aquí? Ovocito secundario. El ovocito secundario y su célula pequeña. El cuerpo polar. Cuerpo polar, y yo le pondría que hay, aquí está, folículo maduro, como lo describieron. Aquí está, aquí me gusta más, porque ya está el estigma. Muy bien. Estamos hablando que estamos como en el día 13. Muy bien. ¿Qué sustancia produjo este folículo terciario? Inhibina. Inhibina. ¿Dónde actuó la inhibina? En los otros folículos. No directamente. En la Indirectamente. hipófisis. En la hipófisis. Para que en la hipófisis no se produzca. FSH. Que robotizaron un poco y no escuché. FSH. ¿Qué no se produce? FSH. Vean cómo la curva de la FSH empezó a caer.
¿A quién va a afectar? A los otros folículos que estaban por acá secundarios. A él no. Muy bien. ¿Qué sucede en el día 13? Sucede algo muy importante con la hipófisis. Se eleva la Están- LH. Esto que están viendo aquí, hay un pico súbito de LH. Este pico súbito de LH, que realmente lo pondría un poquito más acá, al día 13, fue el que reanudó la meiosis y va a ser el que 24 horas después ocasione la ovulación. Estos son los cambios que hace el pico LH. ¿Qué ocasiona el pico LH? Que se reanude la meiosis, ¿ok? Y que ovule 24 horas después aproximadamente. Eso hizo la LH. Muy bien. Ya se ovuló. Estamos en el día 14 cuando se ovula. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ya no hay tanta FSH, pero va a haber más LH. ¿Dónde actúa la LH? En el cuerpo lúteo. En el cuerpo lúteo. ¿Y este cuerpo lúteo va a producir? Progesterona. Progesterona. Muy bien. Entonces, los estrógenos y la progesterona, ¿en qué órganos se están produciendo? ¿En qué órgano? En las En el ovario. En el ovario, ¿ok? Se están produciendo en el ovario, ¿ok? Los estrógenos se estuvieron produciendo en la primera mitad del ciclo del ovario y la progesterona en la segunda mitad del ciclo. A esta primera mitad del ciclo del ovario, ¿cómo se llama? Esta de acá. Fase Fase folicular. 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 Y a la segunda fase del ciclo del ovario se llama Lútea. Fase lútea. Fase lútea. fase lútea, ¿ok? Porque está el cuerpo lúteo. Y acá había folículos, ¿ok? Muy bien. Entonces, este cuerpo lúteo va a producir progesterona. ¿Quedó claro todo lo que pasaba en el ovario? ¿Hay dudas de lo que pasa en el ovario? Porque tengo que pasar a lo que pasa en el útero. ¿Dudas de lo que pasa en el ovario? Este es el ciclo ovárico. Esto es lo que pasaba en el ovario, lo que hemos estado viendo todas las clases. La ovogénesis, la folículogénesis. Muy bien. Hasta que ovuló. Esto es lo que pasaba. Muy bien. ¿Qué pasa en el útero o en el endometrio? Me regreso. Ok. Estos estrógenos se depositan en la sangre y van a llegar hasta el útero. ¿Ok? Es decir, regreso. Van a llegar. Aquí se producen los estrógenos, la progesterona y van a llegar por la sangre hasta acá, hasta el endometrio. Muy bien. ¿Cómo responde el endometrio a estos estrógenos? ¿Cómo responde el endometrio a estos estrógenos? ¿Regenera la capa funcional? Empieza a regenerar la capa funcional. ¿Qué otra palabra podemos usar? Aparte de regenerar. ¿La prolifera? Empieza a proliferar el endometrio, es decir, a crecer. Vean cómo empieza a crecer el endometrio. Empieza a crecer. Muy bien. Gracias a ¿qué hormona? A los estrógenos que se están produciendo en el óvulo. En el ovario. Así es. Gracias a los estrógenos, porque frecuentemente, y les voy a poner en mis exámenes, ¿la FSH ocasiona que prolifere el endometrio? No. La FSH no le hace nada al endometrio. La FSH le hace a las células foliculares que produzcan estrógenos. El estrógeno sí hace que prolifere el endometrio. Entonces, a esta primera capa, a esta primera etapa del ciclo uterino o endometrial se le llama fase Proliferativa. proliferativa. No me le vayan a poner jamás fase folicular. El endometrio no tiene folículos, ¿ok? El endometrio no tiene folículos, recuerden eso. Tampoco tiene luteínica porque no tiene, o lútea porque no tiene cuerpo lúteo. Muy bien.
ovula, se forma el cuerpo lúteo, que produce ¿qué hormona? Progesterona. 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 ¿Cómo responde el endometrio a la progesterona? Vuelve sus glándulas tortuosas. Actúa sobre estas partes que mencionamos. La glándula, que es esta, la vuelve tortuosa. ¿Qué significa tortuosa? Se enrolla en espiral, en toda torcida, tortuosa, ¿ok? En sacabocado se llama también, pero eso aplica más para la arteria. ¿Cómo responde la arteria a la progesterona? Se vuelve como tirabuzón, sacabocado, sacacorchos, ¿ok? O en espiral. ¿Y qué hace sobre el tejido conjuntivo? Hace que se acumule mucha agua entre ellas y se hace más edematosa, es la palabra. ¿Qué quiere decir? Como más hinchado, acumula más líquido aquí. ¿Ok? Si fuera, les digo, yo tengo que usar otras palabras. Si fuera un pan, este sería un pan duro. Si este fuera un pan, este sería un pan suave, pachoncito, que se puede aplanar, ¿ok? Gracias a este edema, ¿ok? Esos son los cambios que hace la progesterona, ¿ok? Entonces, hace que el endometrio crezcan las glándulas, el vaso y haya edema. ¿Cómo se llama esta fase del útero? ¿Fase? Secretoria. Secretora. Fase secretora o secretoria. ¿Por qué? ¿Quién está secretando mucho? ¿Quién secreta mucho? ¿El cuerpo lúteo? Acuérdense que aquí no estoy hablando del Las ovario. glándulas. Las glándulas, exactamente, las glándulas. Se llama secretoria porque las glándulas están secretando mucho. ¿Qué secretan las glándulas? Nutrientes. ¿Qué tipo de nutrientes? ¿O nutrientes para quién? Para el producto. Aquí todavía no hay ningún producto, ningún... Pues mejor dicho, para embrión. el cigoto que se pueda implantar ahí. Ok, acuérdense que acá el día 14 había ovulado. El día 14 había ovulado. Ok, ¿y dónde estaba esto? ¿En qué órgano? Entrando apenas en la trompa de falopio. En la trompa de falopio. Y tarda más o menos 7 días en llegar de la trompa de falopio hasta el útero. Entonces, en estos 7 días, ¿ok? En estos 5 a 7 días, debe de estar listo el endometrio para que se implante. Así es que se prepara de esta manera. Las glándulas tortuosas, las arterias en espiral y produciendo mucho glucógeno, muchos nutrientes, por si llega la estructura que se va a implantar, que después vas a conocer. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todo está sincronizado, lo que está pasando en el ciclo ovárico con lo que está pasando en el ciclo uterino. Entonces, recordando, las dos fases del ciclo ovárico eran fase folicular y fase lútea. No me las cambien. Folicular y fase lútea. Es la fase lútea. En el endometrio, las dos fases son proliferativa, cuando crece el endometrio, proliferativa, y fase secretora o secretoria, ¿ok? Cuando hay mucha progesterona. ¿Queda claro hasta este momento? Sí, doctor. ¿Dudas, preguntas? Porque a mí se me van a ocurrir muchas. Suponiendo que no hubo espermatozoides esperando a este ovocito secundario, no hubo espermatozoides aquí, no había ninguno. Entonces, ¿qué pasa con él? Vive 2 o 3 días y muere. ¿Qué pasa con el cuerpo lúteo? Después de 7 días. Se degenera.
Degenera y se vuelve un cuerpo Blanco. Blanco o Blanco. albicans. blanco o albicans. ¿Ok? Albicans. Muy bien. ¿Y qué pasa después del día 28? Estos vasos sanguíneos se empieza a cortar la progesterona. Este cuerpo blanco no produce progesterona, bajan los niveles de progesterona. ¿Qué le hacía la progesterona a los vasos sanguíneos? Que estuvieran muy anchos. Cuando no hay progesterona, se hacen angostos y se cierran y les corta la circulación y esto se vuelve sin sangre, a eso se llama isquémico y se pierde, se necrosa y muere este tejido y se pierde en la menstruación del siguiente ciclo. Muy bien. ¿Dudas hasta ahorita? Es un tema que es muy complicado y más si lo queremos entender. Muy bien. Voy a... Ahí, Adelante. cuando yo estaba leyendo el tema, me puse a investigar más y vi que había un término que se llamaba amenorrea, que era la falta de menstruación. O sí, es eso. Pero ¿cómo se adecua al ciclo, por así decirlo? Ahí va. Muy bien. Qué bueno que tocaste estos temas que no he mencionado, estos conceptos. Muy bien. Esto se llama ciclo menstrual. Acuérdense, me vuelvo a retomar al útero. Y que aquí adentro está el endometrio, la cavidad uterina. Ok. Esto es la menstruación, el contenido de este endometrio, con sangre y detritos celulares, o sea, células muertas. Esto es la menstruación. Por eso se le llama ciclo menstrual. ¿Por qué menstrual? Esto es algo muy evidente. ¿Por qué menstrual? ¿A qué denota el concepto menstrual? ¿Qué es cada mes? Que es como si fuera mensual, ¿ok? Entonces, a eso denota la palabra menstrual. Y ciclo, ¿qué quiere decir la palabra ciclo? Se repite. ¿Se repite? Ajá. ¿Qué otra palabra se parece mucho a ciclo? Círculo. Círculo, ¿ok? Porque viene una menstruación, pasa un mes, vuelve la menstruación, pasa otro mes, vuelve la menstruación. Entonces, ¿qué se repite? Como si fuera un círculo, ¿ok? Sin embargo, yo siempre lo ejemplifico de otra manera. No es un ciclo. Yo lo veo como si fuera una especie de resorte. ¿Cuál es la diferencia entre un círculo y un resorte? A ver Que el quiénes me resorte tiene entienden. un fin. Exacto, exacto. Si tiene un fin, tiene un Inicio. 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 Se repiten mucho las vueltas, pero tiene un inicio y tiene un fin. Muy bien. ¿Cómo se le llama? Si esto es el ciclo menstrual, les estoy poniendo una analogía. ¿Cómo se llama el inicio de este resorte? Empieza con la menarquía. Menarca o menarquia. Este inicio se llama menarquia o menarca. Son esas dos palabras. Muy bien. ¿Cómo se llama la última parte del resorte? Menopausia. 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 ¿Qué significa la palabra pausia? Pausa. Se Pausa de detener. Pausia, se detiene, se termina, una pausa, ¿ok? Se pausa, se detiene estos ciclos. Muy bien. Entonces, este resorte, si fuera el ciclo menstrual, tiene un inicio que se llama menarca y un fin que se llama menopausia. Muy bien. Pero hay otra palabra que tendríamos que ver, que es todo lo que ocurre antes, durante y después de esta menopausia, que la gente le llama menopausia, pero no es así. Cambios hormonales, las mujeres sienten bochornos, que se les cae el cabello, que no pueden dormir, sudan frío, sudan caliente, se sienten muy incómodas cuando están cesando estas menstruaciones. ¿Alguien sabe cómo se le llama a esto? ¿No es climaterio? Es climaterio. Estos cambios, que se llama perimenopausia, ¿sí? También se le llama climaterio. Entonces, la gente muchas mujeres vas a escuchar, ay, me siento muy mal, alguna tía, me siento muy mal, yo creo que ya estoy empezando con la menopausia. No, con la menopausia solamente es una vez. La última menstruación, esa es la menopausia. Lo que ella quiere decir
Que ella no tiene que saberlo, ¿no es doctora? Sí. Estás empezando con el climaterio. Estás empezando con los cambios perimenopáusicos. Ok. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver qué se me ocurre. Un borrador. ¿Qué pasa si en algún momento... Ay, borro todo. Perdón. Estoy improvisando. Disculpen. Ahí va. Entonces, ¿qué pasa si este resorte va muy bien, tiene muchos ciclos y luego se detiene en algún momento y no hay ciclos? No baja esta regla, no hay menstruación. Cuando pasan 6 meses de no tener una regla, a eso se le llama amenorrea. ¿Ok? Amenorrea. ¿Ok? Eso es la amenorrea. Cuando se quitaron las menstruaciones, ¿cuál es la principal causa de amenorrea? Ustedes deben de saberla. El embarazo. Así es. Y yo como ginecólogo siempre pienso en eso. ¿Ok? La principal causa de amenorrea es el embarazo. Es una causa natural o fisiológica. Durante el embarazo es mentira porque vas a escuchar muchos mitos del embarazo. Es que una paciente embarazada sigue reglando los primeros meses. Imposible. No puede reglar una paciente embarazada porque al reglar se pierde el endometrio y esto se pierde el embarazo. ¿Ok? Entonces, tu palabra que me preguntas, amenorrea, va en conjunto con menarca, con menopausia. Son terminologías que tenemos que conocer del ciclo menstrual. Doctor, Muy bien. y en los casos en los que a las mujeres les sigue llegando el ciclo menstrual y están embarazadas, ¿por qué se genera eso? Es imposible que eso suceda. Imposible. Son amenazas de aborto. Está perdiendo el embarazo y no se está dando cuenta. Entonces, es falso que una mujer pueda seguir menstruando estando embarazada. Y les acabo de decir que una mujer embarazada tiene amenorrea, o sea, no regla. Si tiene sangrados, puede estar abortando y no se lo han dicho. ¿Ok? Entonces, es imposible. ¿Puedo comentar algo, doctor? Sí, adelante. A lo mejor lo que tú te referías, hay un fenómeno que se llama sangrado de implantación, que es cuando se implanta, bueno, todavía no lo vemos, pero vamos a ver más adelante, cuando el producto se va a implantar, hace un relajo porque penetra las diferentes capas y pues rompe vasos para poder agarrarlos ellos y así. Entonces, a lo mejor esos vasos que rompe, puede ser que rompa varios y puede provocar un sangrado que puede simular al de la menstruación. A lo mejor es a lo que te referías, pero no puede haber menstruaciones durante el embarazo, porque acuérdate que lo que estamos viendo es que la menstruación es la pérdida del estroma del útero. Entonces, si está perdiendo el tejido uterino, pues no va a haber lugar donde el bebé se pueda quedar pegado. Entonces, pues se va a venir también con todo. Así es que bueno que lo comentas. O sea, hay un sangrado de implantación, pero si tienes el calendario, más o menos, desde ahorita les aviso, este es el día 1, este fue el día 14, este fue el día 28, aquí estaríamos hablando del día 7, 14, este sería el día 21. ¿Ok? Más o menos la implantación debe estar ocurriendo en el día 21 y hay un sangrado mínimo, como bien lo dijo Uciel, porque al implantarse, si quedó embarazada, puede haber un sangradito porque destruye ligeramente la estructura que se va a implantar, el blastocisto destruye esta parte y hay unas gotitas de sangre. No confundirlo con menstruación y muchas pacientes lo confunden. Qué bueno que lo recordaste eso, sí. Y me recordaste que se me pasó mencionarles que hay algunas mujeres que se dan cuenta cuando ovulan porque se rompe el estigma en el día 14 y a veces al romperse el estigma se rompe también un poquito de las tecas y aquí puede haber un pequeño sangradito, ¿ok? O a veces puede ser mayor y esto sangra. Antes de ser cuerpo amarillo se convierte en un cuerpo rojo o cuerpo hemorrágico, ¿ok? Y esto puede dar un dolor. ¿Quién recuerda cómo se llama este dolor? ¿Quién lo ha leído? Mittelschmerz o algo así. Mittelschmerz, ok, ahí se los va a escribir Uciel en algún momento en el chat porque no me acuerdo cómo se escribe, está bastante complicado o quizá en un momento aparezca.
¿Ok? Es en alemán. Mittel, mitad, Schmerz, dolor. ¿Ok? Hay pacientes, es increíble cómo hay pacientes que han llegado a mi consultorio y me dicen, doctor, yo ovulé de mi lado derecho. Yo ahora ovulé de mi lado izquierdo. Y tienen razón. ¿Ok? Muy bien. Por último. Ok, vas a tener que aprender cómo se ve el endometrio en esta fase con las glándulas lisas. ¿Ok? Con la capa compacta, con la capa esponjosa, todo esto. ¿Sí? Con la capa basal, el miometrio. Creo que aquí viene capa basal, miometrio, sí. Si hacemos un acercamiento a la glándula está lisa, poco secretora. ¿Ok? Y la luz del útero. Esta es una fase proliferativa del endometrio. Tienes que distinguirla de esta fase donde la glándula es lo que te va a decir en qué fase está. Está tortuosa, está muy enredada. ¿Ok? Esta fase se llama fase secretora. ¿Ok? Endometrio en fase secretora. Muy bien. ¿Y qué otra cosa tengo que mencionar, recordarles? Déjenme ver. Ya, aquí. No podemos dejar de lado el resto del cuerpo. Las hormonas que más siente la mujer o más le afectan a todo su cuerpo son las producidas por el ovario. ¿Ok? Esas son las que va a estar teniendo, van a afectar el resto del cuerpo. Dijimos estrógenos en la primera mitad del ciclo y progesterona en la segunda mitad. ¿Qué hace la progesterona en la glándula mamaria? Lo mismo que hacía en la capa esponjosa. Hacía que se llenara de agua, que se hinchara. ¿Ok? Entonces, es por eso que muchas mujeres en la segunda fase del ciclo, cuando hay mucha progesterona, les duelen sus pechos. ¿Ok? Incluso algunas pueden notar tanto cambio que no pueden utilizar la misma talla de ropa. ¿Ok? Entonces cambia y notan diferencia porque retienen líquido, hay edema. Pero uno de los órganos que más cambios presenta durante el ciclo ovárico con las hormonas del ovario es el cuello del útero. El cuello del útero, voy a poner aquí, el útero tiene su cervix o su cuello que es un canal y tiene muchas glandulitas a los lados. ¿Ok? ¿Cómo responden estas glandulitas con los estrógenos? Producen mucho fluido, ¿ok? Muy líquido, como agua, como si fuera un poco aceitoso, oleoso, pero transparente y muy fluido. Así responde. ¿Para qué el cuello está así? Para permitir que los espermatozoides entren al útero, ¿ok? ¿Qué pasa con el cuello del útero cuando hay progesterona? Este moco que está aquí, que producen estas glándulas, se hace firme y duro, ¿ok? Y hace un verdadero tapón. ¿Para qué hay este tapón ocasionado por la progesterona? Para que no entren más ni espermatozoides ni bacterias, porque está muy próximo a implantarse un embrión aquí. Entonces, con la progesterona se cierra la puerta, con los estrógenos se abre. Esos son los cambios. Y la mujer lo siente. Y les dije que investigaran métodos anticonceptivos. Hay un método que se basa en esto. ¿Cuál es? ¿Alguien lo investigó? Es un método natural. Si nadie lo investigó, sigue pendiente que lo investiguen. Doctor, no era, es que lo estaba confundiendo hasta que dijo natural. No era tener, o sea, un calendarización de No. qué días son fértiles y qué días no. El calendario nos habla del ciclo menstrual, ¿sí? Que los días cercanos a la ovulación, 3 días antes, 3 días después, la mujer puede ser fértil. Eso es el calendario, a eso se le llama ritmo. No lo recomendamos porque la ovulación puede cambiar, adelantarse o retrasarse. ¿Ok? Pero este es diferente. Este se basa en el moco cervical. Doctor. Ajá. ¿Puedo ir al baño?
Ya les he dicho, claro que puedes ir, toda la clase, cualquier momento de la clase. ¿Ok? Gracias. Sí. Bueno, tienen pendiente investigar ese método natural. Muy bien, ¿qué más siente la mujer en el ciclo? Yo siempre les pongo algo un poco más sencillo de entender. Muy bien. Los estrógenos y la progesterona regulan mucho estados de ánimo y la manera en que se siente la mujer. Y hay de repente en internet, no sé cómo llamarles, si son memes o son partes graciosas de la teoría que me encanta. ¿Ok? Si entendiéramos que el ciclo dura 28 días, en esta primera mitad del ciclo, ¿qué hormona está? ¿Estrógeno? Estrógeno. Estrógenos. ¿Ok? Los estrógenos. Con los estrógenos, la mujer por lo general se siente muy bien, su cabello está bien, se siente con más vitalidad, como si fuera con más juventud. ¿Qué pasa con la siguiente mitad del ciclo? ¿Qué hormona está? Progesterona. 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 Y en algunas pacientes, en algunas mujeres, puede ocasionar muchos cambios. Desde aquí da el dolor del Meatus-Mers en esta mitad del ciclo, el día 14, y en algunas tienen algo que se llama el síndrome premenstrual. Entonces se empiezan a sentir mal desde antes de que vaya a venir su menstruación. Esto es ocasionado por la progesterona, porque como les dije, la progesterona abre los vasos sanguíneos y pueden sentir dolores de cabeza como migrañas, pueden sentir calambres también y principalmente molestias de retención de líquido y cambios de peso. Muy bien. Entonces, de manera graciosa y exagerada. Hay pacientes que no les pasa absolutamente nada. No piensen que así es ciclos para todos. La regla aquí, que no todo es de todos, ni que sea imposible que suceda. ¿Ok? Y por Doctor, último, adelante. ¿y los cólicos? Ok, ¿qué son los cólicos? Acuérdense que la menstruación es lo que va a salir del útero del endometrio. Bueno, ¿cómo va a salir? El útero está lleno de músculo. El útero le ayuda a salir. ¿Cómo le ayuda a salir al endometrio que está pues ya degenerando? Contrayéndose. Entonces, esto se interpreta en el cuerpo como dolor tipo cólico. Son contracciones del útero. ¿Ok? Los hombres que no me entienden lo que es un cólico, imagínense que van al baño, ¿sí? A evacuar, a defecar, a hacer del 2, como quieras llamarle, y que todos están ocupados, ¿ok? Y que ya no aguantas. Eso es un cólico, ¿ok? Viene el dolor y luego de repente, ay, dices, ya pasó. No, pasó un ratito. En algún momento va a regresar. Entonces, esos son cólicos. El cólico es la manifestación de cualquier víscera hueca que se está contrayendo. En este caso, en el varón, el intestino, para expulsar, evacuar. Y en el caso de la mujer, también contracciones del útero, en el caso para evacuar el tejido menstrual. ¿Ok? Y por último, siempre les pongo lo que yo veo. Si esto fuera el ovario, eso se las hice por lo que se me ocurrió en la clase pasada. Si estuviéramos hablando de folículos, ¿ok? Cualquiera podría estar viendo, no me quise meter en líos ni de que Rayados, Tigres, América, no quiero entrar en discusiones. Muy bien, entonces, estos son folículos, ¿ok? ¿Cuáles son estos que están en la banca esperando? ¿Primordiales? Son los primordiales. Primordiales, así es, folículos primordiales. Los que ya entraron a calentar, ¿ok? Que ya están reclutados para calentar, ¿cuáles serían? Que entraron en ese ¿Folículos ciclo. primarios? ¿Primarios? Primarios, muy bien. Aquí no sé cuál siga en la presentación, pero seguiría este. Los que ya están participando en ese momento, luchando, ¿cuáles son? ¿Secundarios o antrales? Secundarios o antrales. Secundarios o antrales, no sé si va a aparecer. Sí, aparece el secundario. Muy bien. Y el único que anotó, el único que expulsó el balón aquí. Folículo Folículo maduro. Terciario. Maduro, terciario o de Graf. Muy bien. Y los que no hicieron un buen papel y perdieron o ya no destacaron. Artrésicos. Folículos atrésicos. Muy bien.
Entonces, si no lo puedo explicar simple, no lo entendí. Así es con ustedes. Si no puedes explicar algo, es porque no lo has entendido del todo. ¿Dudas o preguntas? Profe, Sí. ¿qué pasa con el ciclo menstrual cuando la mujer presenta quistes en los ovarios? ¿Qué pasa? Los ovarios, perdón. Los ovarios, ese es una discusión o un mito también muy constante. El ovario está produciendo quistes que se llaman folículos. ¿Ok? Déjame ver en la presentación si te lo puedo ejemplificar. ¿Ok? El ovario trabaja produciendo folículos. Es la única manera en que sabe trabajar. El ovario es lo que hace. ¿Ok? A eso se dedica, a producir folículos. Los folículos en el eco se ven como si fueran quistecitos. Quistes. Eso es en el eco. ¿Ok? Entonces, a muchas pacientes que han ido a consultar, es que me dijeron que tengo quistes en los ovarios. Y la mayoría de las veces son folículos antrales. Esos son los famosos quistes que le dijeron. En el eco se pueden ver como quistes. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado. En ocasiones, cuando esto sucede y no hay un pico de LH, ¿qué cree que suceda? Si no hubiera pico de LH, ¿qué podría pasar? No se desprende el ovocito. No se ovula y se queda con el folículo más grande. Si no hay pico de LH, se queda así. No se ovula y en ocasiones puede seguir creciendo. ¿Ok? Puede seguir creciendo y en estos casos que no se ovuló, puede considerarse un quiste. ¿Ok? Por un folículo. Pero acuérdense que hay mucho tejido en el ovario. A veces dicen que es un quiste y es un teratoma, ¿ok? O un tumor que está aquí. Entonces, algunas de las causas muy común que las pacientes digan, es que me dijeron que tengo quistes en los ovarios o ovarios poliquísticos. Muchos de ellos son los folículos, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado. Algunas de ellos puede ser un teratoma o alguna otra tumoración. Habría que revisar de qué se trata. Lo más frecuente te puedo asegurar que son folículos. Muy bien, ¿alguna otra duda? Doctor, una compañera mencionó aquí en el chat que no le funciona su micrófono, pero puso que, ¿por qué? Dice doctor, pero ¿por qué a las chicas el dolor es variable? De que unos no lo tienen y otras el dolor es demasiado fuerte, que llega hasta la espalda baja. Increíble, muy buena pregunta. No tengo la respuesta. Si el que la tuviera, yo creo que le darían un buen premio en medicina. El dolor es, ahora sí que lo van a escuchar durante toda la carrera, el dolor es relativo, o sea, depende, ¿sí? No se sabe por qué a algunas pacientes les duele más, a algunas les duele menos y a algunas no les duele nada. No hay manera de explicar el por qué. Lo cierto es que hay muchas causas de dolores intensos, ¿ok? Se sabe que mientras más se me quitó el compartir pantalla. Un minuto más, nada más para explicar esto. Aquí está. Voy a explicar con esta imagen. Lo que sí se sabe es que si a alguna paciente no le dolía y luego le empezó a doler, es por muchas razones. Puede haber muchas razones. Que este útero creció demasiado porque tiene una tumoración en alguna parte, ¿ok? Esa es una de las razones. ¿Sí? Que se llama miomatosis, o sea, alguna tumoración que creció mucho el útero. Esa es una de las razones. Otra es que en ocasiones el endometrio que debe de estar aquí, por alguna razón que no se sabe claramente el por qué, se viene y se pone en la trompa o fuera de la trompa. Este endometrio. Eso se llama endometriosis, es una enfermedad. Si hay endometriosis, imagínate que no solo va a estar menstruando para acá, no solo va a haber sangrado para acá, sino para acá, para todos lados dentro de la trompa. Y esta es una de las principales causas de dolor durante la menstruación. ¿Ok? Algo que se llama dismenorrea. Dismenorrea. No lo confundan con amenorrea. Dismenorrea se llama dolor, menstruaciones muy dolorosas. Muy bien.
Chicos, tenemos que parar ahí. Les prometí que no extenderme de la clase. Muy bien. Les pondremos, por favor, Uciel, si me ayudas, cuál es el tema que sigue y les voy a subir las clases este fin. Sí, bueno. Déjame checarlo aquí nomás. Ahí se los pones por mensaje para no retrasar su siguiente clase. Chicos, muchas gracias. Creo que es fecundación. Fecundación. Excelentes preguntas. Ok, nos vemos. Nos vemos, Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Bye, bye. adiós. Gracias, Gracias, Doc. Vámonos.